Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. El rincón virtual donde las intrigas, los romances y las pasiones desbordantes de las telenovelas turcas se convierten en el epicentro de nuestras conversaciones. Hoy, como prometí, vamos a profundizar aún más en ese tema que sigue generando olas de debate, análisis, y, por qué no decirlo, un poquito de melancolía, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y esa confesión impactante, que resonó en cada rincón del fandom global. En el vídeo anterior, hicimos un recorrido por los puntos clave de esta historia que capturó la atención de millones. Pero la verdad es que hay muchos matices, detalles y perspectivas que merecen ser explorados a fondo. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del Keremandeverso, desentrañando los secretos, los rumores y las verdades a medias que rodearon este romance que se convirtió en un fenómeno cultural. Como ya saben, la chispa inicial se encendió en el set de Senkalkapm, la telenovela que catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. La serie, con su trama adictiva y sus personajes carismáticos, conquistó corazones en todo el mundo. Pero más allá del éxito de la producción, lo que realmente cautivó al público fue la química palpable entre los protagonistas. Eda y Serkan, con sus personalidades opuestas y su historia de amor llena de obstáculos, se convirtieron en la pareja favorita de la pantalla. Y fue precisamente esa química, esa conexión magnética que traspasaba la pantalla, la que alimentó los rumores de un romance en la vida real. Los fans, ávidos de señales que confirmaran sus sospechas, escudriñaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Kerem y Hande. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde cada publicación, cada like, era analizado con lupa en busca de la prueba definitiva. Recuerdo vívidamente la fiebre que se apoderó de Internet. Los foros y grupos de fans se llenaron de teorías, especulaciones y montajes fotográficos que intentaban demostrar que Kerem y Hande eran algo más que compañeros de trabajo. Se crearon hashtags dedicados a la pareja, se organizaron campañas para pedirles que confirmaran su relación, y se viralizaron vídeos recopilatorios de sus momentos más sospechosos. La presión era inmensa. Kerem y Hande, conscientes del revuelo que habían generado, optaron por mantener un perfil bajo. Durante meses, negaron o evitaron las preguntas directas sobre su relación, alimentando así la incertidumbre y la expectación. Jugaban al gato y al ratón con la prensa y los fans, dejando caer pistas ambiguas que solo servían para avivar el fuego de la especulación. Esta estrategia, aunque frustrante para algunos, resultó ser muy efectiva para mantener el interés del público. Kerem y Hande se convirtieron en el centro de atención de todos los medios, generando una cobertura mediática sin precedentes. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca, cada una de sus declaraciones era interpretada como una posible confirmación o negación de su romance. La prensa turca, siempre al acecho, se encargó de documentar cada uno de sus encuentros fuera del set. Fotos robadas en restaurantes, aeropuertos y eventos sociales alimentaron aún más los rumores. Se publicaron artículos que analizaban su lenguaje corporal, se consultó a expertos en relaciones para que dieran su opinión sobre la compatibilidad de la pareja, y se entrevistó a amigos y familiares en busca de información privilegiada. Pero a pesar de la insistencia de la prensa y la presión de los fans, Kerem y Hande se mantuvieron firmes en su postura de no confirmar ni negar su relación. Al menos hasta que llegó ese momento que todos estábamos esperando, la confesión impactante. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como mencioné en el vídeo anterior, la confirmación de su relación no fue un simple comunicado de prensa o una declaración formal. Fue una explosión de amor y felicidad que se manifestó a través de las redes sociales. De repente, Kerem y Hande comenzaron a publicar fotos juntos en sus perfiles de Instagram. Fotos casuales, fotos románticas, fotos que transmitían una conexión profunda y genuina. Ya no se escondían, ya no negaban lo evidente. Estaban enamorados y querían compartir su felicidad con el mundo. Pero lo que realmente impactó al público fue una foto en particular. Una foto que se convirtió en un símbolo de su amor, una imagen que quedará grabada para siempre en la memoria de los fans. Era una foto tomada durante unas vacaciones, en la que se veía a Kerem y Hande tomados de la mano, con una sonrisa radiante en sus rostros. Era una foto sencilla, sin artificios, pero que transmitía una enorme carga emocional. Era una prueba irrefutable de su amor, una confirmación de que lo que habíamos visto en la pantalla no era solo actuación. Era la imagen que todos habíamos estado esperando, la prueba de que nuestros sueños se habían hecho realidad.
La reacción del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría, de apoyo. Los fans celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Se crearon hashtags con el nombre de la pareja, se organizaron fiestas en su honor, y se viralizaron vídeos y montajes que recopilaban sus mejores momentos. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Su historia de amor inspiró a millones de personas en todo el mundo. Se les veía como un ejemplo de que el amor verdadero existe, de que la ficción puede convertirse en realidad, de que los sueños pueden hacerse realidad. Pero como suele suceder con las relaciones de las celebridades, la felicidad no duró para siempre. La presión mediática, la atención constante del público, las agendas apretadas y los compromisos profesionales comenzaron a pasar factura. Cada movimiento de Kerem y Hande era analizado con lupa, cada uno de sus gestos era interpretado como una señal de felicidad o de infelicidad. Se les exigía perfección, se les criticaba por cualquier error, se les juzgaba por cada decisión que tomaban. La presión era insoportable. Y lamentablemente terminó afectando su relación. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un shock para el público. Los fans que habían idealizado su relación, se sintieron decepcionados y tristes. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían roto? Las teorías y especulaciones comenzaron a circular en Internet. Algunos culparon a la presión mediática, otros a la diferencia de agendas, otros a la incompatibilidad de caracteres. Algunos incluso se atrevieron a insinuar la presencia de terceras personas. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio. Lo único que sabemos con certeza es que Kerem y Hande, después de un tiempo juntos, decidieron que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. Y es precisamente en este punto donde quiero hacer una reflexión importante. Como mencioné antes, a menudo idealizamos las relaciones de las celebridades, proyectando en ellas nuestros propios deseos y fantasías. Nos dejamos llevar por la magia de la pantalla, olvidando que detrás de esos rostros famosos hay personas reales, con sus propias complejidades, sus propias inseguridades, sus propias luchas. Kerem y Hande, por mucho que nos hayan hecho soñar con su historia de amor, son seres humanos como nosotros. Han experimentado la alegría del enamoramiento, pero también el dolor de la separación. Han tenido que lidiar con la presión mediática, con las expectativas del público, con los desafíos propios de una relación. Y es importante recordar esto para no caer en la trampa de idealizar sus vidas o de juzgar sus decisiones. Podemos admirarlos por su talento, por su belleza, por su carisma, pero debemos respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren mejor. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor y desamor, de fama y privacidad, de expectativas y realidades. Es una historia que nos ha hecho soñar, pero también reflexionar. Es una historia que, sin duda, recordaremos por mucho tiempo. Y esa confesión impactante, esa foto que confirmó su relación, quedará grabada en nuestra memoria como un momento icónico de la cultura pop turca. Más allá del romance y el drama, la historia de Kerem y Hande nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza de las relaciones y el impacto de la fama en la vida personal. Nos recuerda que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz de cuento de hadas, y que las relaciones, incluso las de las celebridades, están sujetas a los mismos desafíos y vicisitudes que las nuestras. Además, nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como espectadores en la vida de las celebridades. ¿Hasta qué punto es justo invadir su privacidad, juzgar sus decisiones y exigirles perfección? ¿No deberíamos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en su bienestar emocional? La historia de Kerem y Hande es un espejo que refleja nuestros propios deseos, fantasías y expectativas. Nos muestra cómo idealizamos el amor y cómo nos dejamos llevar por la magia de la pantalla. Pero también nos recuerda la importancia de mantener los pies en la tierra y de recordar que al final del día, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios sueños. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el legado de Kerem y Hande perdura. Su trabajo en Senkalkapm seguirá conquistando corazones en todo el mundo, y su confesión impactante seguirá siendo un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama y el entretenimiento, el amor verdadero puede florecer. Bueno, llegamos al final de este vídeo ampliado.
Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la historia de Kerem y Ande. Ha sido un placer compartir mis reflexiones con ustedes y explorar juntos los matices de este romance que capturó la atención de millones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de su ruptura? ¿O creen que había otros factores en juego? ¿Cómo creen que ha afectado su fama a sus vidas personales? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Hasta la próxima, y recuerden siempre mantener la mente abierta y el corazón lleno de esperanza.